Mi esposa se fue con su guía espiritual, porque yo era demasiado común para su viaje interior. Le deseé buen viaje, y luego le mostré a la esposa del gurú toda la verdad. Ahora ambas están solas. Tengo 35 años y estuve casado durante 13 con Natalia, que ahora tiene 30. Nos conocimos en el instituto técnico, seguimos lo clásico, salimos 4 años, nos comprometimos en un restaurante de mariscos, sí, no fue nada glamuroso, y nos casamos en la granja de su tía. Nada extravagante, pero fue una boda bastante agradable. Trabajo como supervisor en un centro regional de distribución, donde básicamente me encargo de que los paquetes lleguen a destino sin pérdidas ni daños. Natalia, por su parte, tenía un empleo de medio tiempo llevando la contabilidad en una clínica veterinaria, hasta que hace 3 años decidió que necesitaba concentrarse en su crecimiento personal. Nunca fuimos una historia de película, pero teníamos algo estable y cómodo. A mí me gustan las rutinas. Café idéntico cada mañana. Cortar el césped todos los domingos a las 9 en punto. Soy ese vecino. Las cuentas se pagaban solas el día 5. Natalia era igual. Viernes de pizza, maratón de series, visitas familiares en las fiestas. Simple, pero nos funcionaba. O al menos eso creía yo. Unos 10 meses atrás, Natalia se topó con un tipo por internet gracias a un anuncio en redes sociales. Lucas Méndez, que no es terapeuta titulado ni nada parecido. Se hace llamar arquitecto del alma. Y eso ya debería haberme encendido todas las alarmas. Su sitio web parecía sacado de una computadora del 2005, música de meditación automática, fondos de atardeceres, y frases flotando sobre imágenes de gente perfecta meditando en playas. Todo muy vago, hablando de activar el guerrero interior y romper paradigmas. El tal Lucas decía haber trabajado en el mundo financiero, ganando un dineral, hasta que una ceremonia con ayahuasca en Perú le cambió la vida y lo llevó a descubrir su verdadero propósito. Curiosamente, no hay evidencia de ese pasado corporativo por ninguna parte. Su perfil profesional solo muestra que lleva años como guía espiritual y coach de vida. Pero Natalia se creyó todo. Empezó con sesiones semanales por videollamada, a $250 cada una. Y ni siquiera eran individuales, la mayoría eran en grupo, con otros buscadores de almas, hablando de frecuencias vibratorias y trabajo con la sombra. Luego vinieron los talleres de fin de semana, a $900, en salones alquilados donde se hacían ejercicios como dejarse caer para confiar o gritar contra una almohada para liberar traumas. Y más tarde, los retiros intensivos por $2000 en cabañas sin señal, con dietas a base de vegetales crudos para limpiar el espíritu. Yo pagué por todo eso. Podíamos permitírnoslo, y si a ella le hacía bien, pues bien, pensé que sería como una especie de crisis existencial pasajera. Mejor eso que un tatuaje impulsivo o un romance con el vecino, ¿no? Qué ingenuo fui. Los cambios fueron sutiles al principio, pero se volvieron cada vez más extraños. Dejó de ver nuestras series porque supuestamente transmitían energía tóxica. Incluso los documentales de naturaleza estaban vetados porque, según ella, distorsionaban sus chakras. Hablaba constantemente de alineaciones vibratorias y aseguraba que nuestra casa tenía una energía masculina opresora en los cimientos. Gastó más de $300 en cristales que distribuyó por rincones específicos siguiendo una pseudociencia que Lucas le había enseñado. Reacomodaba los muebles una vez al mes porque la energía había cambiado. Yo la dejaba, porque después de tantos años juntos uno aprende a elegir sus batallas. También adoptó una dieta en función de su signo zodiacal. Solo comía alimentos compatibles con su energía astral, muchas ensaladas de cal, tazones de quinoa y nada que hubiese pasado por maquinaria industrial porque eso alteraba su esencia espiritual. Los gastos en el supermercado se duplicaron, todo tenía que ser orgánico, local, y bendecido, si era posible. Luego empezó a distanciarse de verdad. Ya no cocinaba porque, según ella, la cocina era un espacio de control patriarcal diseñado para mantener a la mujer esclavizada. Tampoco venía a dormir a la hora de siempre. Pasaba horas haciendo meditaciones guiadas, sentada sobre una esterilla de yoga, rodeada de incienso encendido y con los ojos cerrados en posición de loto. Dejamos de hacer todo lo que hace una pareja casada. Cuando intentaba hablar con ella, me respondía con esa sonrisa altiva que me hacía hervir la sangre, y decía que yo no podía comprenderla porque seguía atrapado en la tercera dimensión, mientras que ella ya estaba ascendiendo hacia otro nivel de consciencia. El quiebre final llegó un miércoles, lo recuerdo porque eran mis noches de cocina. Le había preparado su lasaña favorita, esa que llevaba queso del más caro del supermercado, y ni siquiera la probó. Solo me miró, con una expresión ensayada, como si estuviera actuando. Dejó el tenedor sobre el plato, suspiró con un aire dramático y dijo: Julián, no puedo seguir fingiendo. Estoy negando mi verdadero yo. Yo, con la boca llena, no entendía nada. Apenas tragué, le pregunté qué significaba todo eso. Y ahí se soltó con un discurso que parecía sacado directamente del sitio de Lucas, que había estado reprimiendo su luz para encajar en mi molde, que su propósito estaba siendo asfixiado por las expectativas de una vida convencional. Usó frases como: esto no es por ti, es por mí y estoy eligiéndome a mí misma, todo con esas comillas invisibles en el aire. Mientras la escuchaba,
sentía que estaba frente a un panfleto de autoayuda con piernas. Era tan artificial, tan bien ensayado, que me quedó claro que llevaba semanas preparándolo. Y entonces lanzó la estocada final: me voy, Julián. Necesito espacio para seguir con mi proceso. Lucas me ofreció quedarme en su casa de huéspedes para vivir esta transformación sin interferencias externas. Lo dijo con una seguridad aplastante, como si ya estuviera todo decidido. Y ahí entendí que no era algo impulsivo. Era un plan, uno que ella había estado armando mientras yo financiaba, sin saberlo, su retiro espiritual. ¿Conoces ese momento exacto en el que te das cuenta de que te han engañado por completo? Ese impacto me golpeó como una pared de concreto. Pero en lugar de enfurecerme o quebrarme emocionalmente, sentí una especie de calma extraña apoderarse de mí. ¿Está bien? Fue todo lo que dije. Esa respuesta la sacó completamente del libreto. Era evidente que esperaba lágrimas, súplicas, gritos, algo contra lo que pudiera reaccionar. Mi aceptación serena no encajaba con la historia que ella venía armando. ¿Eso es todo?, preguntó, y su tono ya empezaba a mostrar irritación. Sí, Natalia, no voy a retenerte contra tu voluntad. Si necesitas irte para encontrar tu verdadero yo, entonces hazlo. Que tengas buen viaje. Se marchó al día siguiente. Empacó 4 enormes maletas como si se mudara a otro continente. Mientras acomodaba todo en su Subaru Outback, se detuvo un segundo y me dijo: te contactaré cuando me instale. Podemos hablar sobre los arreglos prácticos. Yo me limité a quedarme en la entrada. Cuídate, Natalia, fue lo último que le dije. Y así terminó todo. 13 años juntos se cerraron con una cena de miércoles y una despedida silenciosa el jueves por la mañana. Sin discusiones, sin lágrimas, sin escándalos. Solo vacío. Lo más curioso fue que la casa, sin ella, se sentía más tranquila que en meses. Esa primera noche no pude dormir. No por tristeza, sino por esa sensación incómoda que tienes cuando sabes que algo está mal, pero no logras identificarlo. Como oler gas y no saber de dónde viene la fuga. Así que me puse manos a la obra con lo que llamo las tareas de divorciado funcional. Cambié contraseñas, revisé suscripciones, chequeé cuentas bancarias, llamé al banco para desvincularla de todo lo compartido. La casa parecía más grande, más liviana. Podía respirar sin miedo a provocar una disertación de 2 horas sobre mis bloqueos emocionales o mi falta de alineación espiritual. Preparé un sándwich como los de antes: pan blanco, mostaza común y fiambre industrial. Y por primera vez en mucho tiempo, nadie me sermoneó sobre cómo estaba contaminando mi campo energético con toxinas procesadas. Mientras revisaba los extractos de la tarjeta para separar gastos y decidir qué suscripciones cancelar, encontré un cobro repetido que me llamó la atención. Algo llamado Monbeam Coffee Collective, por $78.99 cada 2 semanas. Llevaba 5 meses activa. Es decir, casi $800 gastados en una suscripción de café que yo nunca aprobé. Nosotros siempre tomamos café barato del supermercado. Siempre. Natalia solía decir que el café gourmet era un engaño de marketing para gente insegura que necesitaba granos caros para sentirse sofisticada. Incluso se burlaba de los vecinos que tenían esas máquinas de espresso carísimas, llamándolos pretenciosos. Así que, ¿qué demonios era esta suscripción de café artesanal? Entré al sitio web y accedí con la contraseña. ¿Adivina cuál era? Lucas Méndez 2024. Sutil, ¿verdad, Natalia? Era una membresía de café espiritual que enviaba pequeños lotes de granos de origen único junto con ensayos pomposos sobre el viaje personal del agricultor, fases lunares durante la cosecha y no sé cuántas tonterías más. Lo mismo que ella solía ridiculizar. Cada entrega venía con notas de cata que parecían sacadas de una revista de vinos, toques de chocolate oscuro con energía mística y matices de sabiduría ancestral. Me quedé mirando eso pensando: ¿esto es real? ¿Esto lo está comprando Natalia ahora? ¿La misma persona que solía burlarse de todo esto? $160 al mes en café energéticamente equilibrado. Y lo más extraño, la dirección de entrega no era un local comercial. Pensé que tal vez se lo enviaba a Lucas como una especie de agradecimiento. Pero no. Busqué la dirección y era una casa en Willowbrook Heights, uno de esos barrios caros donde cada casa tiene cochera para 3 autos y entrada circular. Hice lo que cualquier persona sensata haría: busqué los registros públicos de la propiedad. Son datos disponibles en línea, por si acaso. Solo necesitas la dirección. Tardé unos 20 minutos en entender cómo navegar el sitio, pero una vez que lo logras, es bastante simple. 2 nombres en la escritura: Lucas James Méndez y Rebecca Lynn Méndez. Rebecca, tuve que leerlo 3 veces para creerlo. Volví a chequear la dirección. No me había equivocado. Era la misma. Todo este tiempo pensé que quizás Lucas era un tipo soltero que estaba ayudando a mi esposa a redescubrirse a través de cafés caros y ejercicios de confianza. Pero no. Estaba casado. Desde hace 9 años, según los registros. Mi esposa no solo se fue con su arquitecto del alma, se fue a vivir con un hombre casado que lleva años jugando a ser guía espiritual mientras se acuesta con sus clientas. Y ella lo sabía. No te mudas a la casa de invitados de alguien sin conocer a la pareja o al menos preguntar por su situación. Esa sensación nauseabunda de haber sido engañado por completo me tumbó. Literalmente, tuve que sentarme en el suelo de la cocina porque mis piernas no respondían. Pero entonces recordé algo:
Teníamos una vieja tablet guardada en el estudio. La habíamos comprado hace años. Natalia la usó un tiempo, luego se compró una nueva y esa quedó olvidada en un cajón. La conecté al cargador, me conecté al Wi-Fi, y el aparato estalló en notificaciones. La aplicación de mensajes mostraba 1247 textos no leídos, todos del número de Natalia. Eran todas las conversaciones entre ella y Lucas. 6 meses de mensajes. Ese fue el momento en que debí parar, llamar a un abogado y dejar que todo siguiera su curso. Pero después de 13 años de matrimonio, darte cuenta de que tu esposa es prácticamente una desconocida, eso te descompone la mente de formas que no puedes anticipar. Así que leí todo, cada palabra. Dios mío, ¿por dónde empiezo? Estuve 5 horas seguidas leyendo. Me levantaba solo para caminar por la casa cuando algún mensaje me resultaba demasiado doloroso. Era como ver un accidente automovilístico en cámara lenta, solo que el accidente era mi vida entera. Todo comenzó de forma bastante inocente, como cualquier interacción normal entre un coach espiritual y su cliente. Frases típicas como, gracias por la sesión de hoy, me siento más conectado con mi propósito, la meditación para alinear los chakras abrió nuevos caminos en mí. Ese tipo de frases llenas de palabrería que suenan profundas pero no dicen nada realmente concreto. Sin embargo, tras unos 75 mensajes, la conversación cambió de tono drásticamente. Y no para bien. Natalia empezó a contarle cosas demasiado íntimas. Detalles sobre nuestra relación, nuestras finanzas, incluso aspectos de nuestra vida íntima que jamás deberían haber salido de nuestra casa. Me retrataba como un esposo controlador, vacío espiritualmente, que le estaba robando su energía vital desde hacía años. Según ella, cada vez que le preguntaba con lógica por sus gastos o le pedía explicaciones sobre el dinero, en realidad estaba cometiendo abuso financiero bajo la apariencia de sentido común. Y Lucas Méndez, su supuesto guía espiritual, sabía exactamente qué decirle. Respondía con mensajes perfectamente calibrados para ofrecerle justo la validación emocional que ella necesitaba. Le decía cosas como, mereces a alguien que celebre tu esencia, no que la apague, o puedo ver tu verdadera naturaleza luchando por liberarse de este entorno limitante. Frases vacías pero efectivas, siempre apuntando a lo mismo, que ella era especial, y yo, su obstáculo. Después de unos 150 mensajes, ya no disimulaban. Lo que empezó como coaching espiritual se había transformado en una historia de amor etéreo. Hablaban de una conexión de almas que jamás habían experimentado antes, de cómo ella renacía espiritualmente cuando estaba con él. Natalia lo idealizaba como si fuera la clave para su nueva vida, como si todo lo anterior hubiese sido una prisión. Lo que más me impactó fue lo que compartía sobre nuestras finanzas. Le detallaba nuestras cuentas bancarias, mi salario, el estado de la hipoteca, nuestros ahorros, todo. Incluso le contó sobre los $22,000 que había recibido como indemnización por una lesión laboral, dinero que habíamos destinado para el anticipo de una casa más grande. También le habló de mi plan de pensión, y cómo, según ella, yo vivía atrapado en una mentalidad de escasez incapaz de comprender el flujo de abundancia. Lucas, por supuesto, la alentaba. Le decía que, una vez liberada de sus ataduras energéticas, ambos podrían generar prosperidad ilimitada, que él podía enseñarle a manifestar riqueza de formas que yo jamás entendería. Lo más ofensivo fue cómo se referían a mí. Me pintaban como un parásito espiritual. Ella dijo que yo tenía la conciencia emocional de un parquímetro y que probablemente arrastraba un karma negativo de otras vidas que me impedía reconocer su grandeza. Lucas afirmó que yo era un ancla vibracional, que la alejaba de su destino, y que seguramente mi inseguridad frente a mujeres más evolucionadas era la causa de todos sus conflictos internos. Aparentemente, cada vez que cuestionaba sus costosos talleres o retiros, estaba atacando su poder psíquico. Según ellos, era una forma de sabotaje disfrazada de racionalidad. Y entonces llegaron los detalles de la infidelidad. Ya llevaban 3 meses reuniéndose en hoteles. Ella le contaba cómo debía mantener la apariencia de estar felizmente casada mientras planeaba su liberación espiritual. Cómo fingía interesarse en nuestra vida cuando, en realidad, ya sentía que su alma pertenecía a otro lugar. Incluso fantaseaban con abrir juntos un centro de retiros espirituales, escribir libros sobre amor consciente y recorrer el mundo visitando sitios sagrados. Natalia decía haber desperdiciado sus 30 en una relación tóxica, pero que al fin podría comenzar su verdadera encarnación. Recopilé 1247 mensajes, toda una cronología escrita del derrumbe de mi matrimonio, mientras yo, sin saber nada, pagaba las cuentas y preparaba la cena los miércoles. El último mensaje fue 2 días antes de que me dejara. En él, Natalia le decía a Lucas que había reunido el valor para hablar conmigo y liberarse, que estaba nerviosa, pero emocionada por vivir alineada con su versión más elevada. Él respondió, estoy tan orgulloso de tu valentía, alma hermosa, estás por convertirte en la mujer que siempre debiste ser. A la mañana siguiente, imprimí cada mensaje en la oficina. 43 páginas en total, papel grueso, impresión a color. Tuve que hacer 4 viajes a la impresora para que nadie viera lo que llevaba. Me senté en la camioneta,
con esa pila de hojas en las manos, y lo único que sentí fue algo que jamás había experimentado. No fue tristeza, ni furia, fue algo más frío, más meticuloso. Por primera vez en mi vida, sentí deseo de venganza. Venganza de verdad. Tal vez algunos piensen que crucé una línea. Puede ser. Pero acepto ser el villano en la historia de iluminación espiritual de otra persona. Después de leer todo eso, comprendí algo. Natalia y Lucas me veían como un tonto. Alguien gris, predecible, incapaz de hacer nada más que desaparecer sin hacer ruido. Y, hasta ese momento, no se equivocaban. Pero cometieron un error, asumieron que era ingenuo. Trabajo en logística. Mi trabajo es hacer que todo se mueva con eficiencia, previendo obstáculos, controlando tiempos y costos. Es un sistema, y cada sistema tiene puntos débiles. Así que elaboré un plan, uno muy completo. Durante 2 semanas, me dediqué a investigar a fondo a Lucas Méndez y su operación. Resultó que no solo estaba casado, sino que tenía todo un imperio basado en su farsa espiritual. 4 empresas registradas, múltiples cursos en línea con precios que iban desde los $500 hasta los $3.000, un podcast llamado Guerreros Despiertos con unos 200 oyentes, y retiros espirituales que organizaba en hoteles y centros alquilados en 3 estados. Este hombre había construido su negocio sobre una mentira durante al menos 7 años. Su página web estaba llena de testimonios de supuestas almas transformadas, pero al hacer búsqueda inversa de las fotos, muchas resultaban ser imágenes de stock sacadas de sitios de yoga o meditación. Su título como coach espiritual venía de una academia online que, por $400 y un seminario por Zoom, te entregaba un certificado. Pero lo más interesante era que su dirección comercial coincidía con su casa. Es decir, la misma vivienda donde vive su esposa, Rebeca, lo cual dejaba 2 posibilidades: o ella sabía todo lo que hacía, o no tenía idea de nada. En ambos casos, pensé que podía interesarle conocer algunos detalles adicionales sobre el negocio de su esposo. También indagué a fondo en sus finanzas. Los registros públicos son una mina de oro si sabes dónde buscar. Declaraciones de impuestos, propiedad, registros comerciales, juicios. Todo está ahí si tienes paciencia. Lucas y Rebeca compraron su casa hace 4 años. Hipoteca de $520.000. Pagos mensuales de unos $3.200. Según sus registros fiscales, los ingresos de sus empresas promediaban unos $220.000 anuales. Ganan lo suficiente para vivir bien, pero están lejos de ser ricos. Ni de cerca pueden permitirse dejar todo y recorrer lugares sagrados en busca de iluminación. Rebeca trabaja como fisioterapeuta en un centro médico regional. Tiene una buena carrera, un ingreso estable, probablemente ronda los $85.000 al año. En conjunto, ella y Lucas Méndez tienen una situación financiera cómoda, pero sin margen para soportar una crisis económica o legal importante. Decidí comenzar a observar más de cerca su actividad en redes sociales. Lo de Rebeca era bastante común: fotos del Golden Retriever, imágenes de vacaciones, publicaciones celebrando los logros de recuperación de sus pacientes. Pero las cuentas de Lucas eran otra historia. Un desfile constante de frases sobre vivir en verdad, relaciones conscientes y autenticidad, mientras mantenía una aventura a espaldas de su esposa y de mí, intentando arruinar 2 matrimonios al mismo tiempo. La hipocresía era grotesca. Había construido toda su imagen pública sobre la integridad espiritual mientras llevaba una doble vida descarada. En lugar de caer en el drama, en gritos o amenazas, opté por algo mucho más preciso y demoledor: contar la verdad, toda la verdad, con elegancia, al momento adecuado, y a la persona justa. Pasé todo un fin de semana planificando hasta el último detalle. No podía haber errores. Fui a una boutique de regalos de lujo en el centro, el tipo de lugar donde arman cestas ejecutivas y paquetes corporativos premium. Elegí una canasta de mimbre impresionante, probablemente más costosa que lo que Natalia y yo gastábamos en Navidad. Dentro coloqué una botella de champán VV Clayco, $165, 2 copas de cristal Baccarat, una caja dorada de bombones Griva, una vela de soja aromática con el nombre Nuevos Comienzos, con toques de sándalo y jazmín. Y, bajo todo eso, cuidadosamente ubicada, una carpeta manila con las 43 páginas impresas de mensajes entre Natalia y Lucas, encuadernadas profesionalmente con portada transparente y espiral negra. El conjunto parecía un regalo de ascenso o un obsequio de boda, impecable, elegante y sobrio. La nota era breve y perfectamente redactada. Rebeca, bienvenida a la experiencia inmersiva. Pensé que te gustaría conocer el plan completo. Con aprecio, Julián. Pagando extra, solicité un servicio de mensajería el mismo día, con firma obligatoria de un adulto. Costó $95 adicionales, pero cada centavo valió la pena. Luego, volví a casa, preparé un sándwich de queso a la plancha y esperé. El plan era legal, limpio, sin agresiones. Solo compartía información veraz que Rebeca tenía pleno derecho a conocer. Detalles sobre las verdaderas prácticas profesionales de su esposo y su definición tan particular de servicio al cliente. 7 horas después, recibí la llamada. Natalia estaba al borde del colapso. Intentaba sonar calmada, pero su voz temblaba, con ruido de cafetería de fondo. Julián, tienes que ayudarme, dijo,
ansiosa. Rebecca descubrió todo sobre Lucas y yo. Recibió un paquete esta tarde. ¿Y qué problema hay con eso?, pregunté, fingiendo total neutralidad. Lo confrontó cuando volvió de una de sus sesiones. Yo estaba en la casa de invitados y escuché todo desde la ventana. Rebecca no gritó, no lloró. Le pidió con frialdad que recogiera sus cosas esenciales y se marchara. Luego empezó a hacer llamadas. Parece que Lucas tiene algunos asuntos que explicar, comenté. No es solo su problema, ahora también es el mío, replicó, dejando ver el pánico. Por la mañana, una mujer llegó con un agente del sheriff. Se presentó como la abogada de Rebecca. Me informó que estaba ocupando una propiedad privada sin permiso y que tenía 90 minutos para sacar todas mis cosas antes de ser consideradas abandonadas. La eficiencia con la que Rebecca actuó me sorprendió. Nada de escenas públicas ni ropa volando por el césped. Fue profesional, fría, letal. Debe de ser una situación difícil, dije con calma. Tú lo provocaste. Fuiste tú quien envió ese paquete. Lucas cree que conseguiste nuestras conversaciones privadas. Esto es cruel y vengativo. Ahí pude haber sido noble. Colgar, cambiar el tema. Pero después de leer más de 1200 mensajes donde planeaban demoler mi matrimonio mientras yo financiaba su aventura, decidí no serlo. Escucha, Natalia, dije despacio. Fuiste tú quien eligió dejar nuestro matrimonio para irte a vivir con un hombre casado, sin mencionarme ese pequeño detalle. Yo simplemente le proporcioné a su esposa la información que tú decidiste ocultar. Eso no es venganza, es transparencia. No tengo a dónde ir, sollozó. Mis cosas están en bolsas de basura en el coche. No puedo pagar un hotel más de 2 días. Todo mi dinero se fue en los programas de transformación de Lucas. Por favor, déjame volver a casa. La desfachatez me dejó sin palabras. No, respondí simplemente. ¿Cómo que no? Esa casa también es mía legalmente. Renunciaste a cualquier derecho sobre ese hogar cuando empacaste 4 maletas para irte con otro hombre. Además, cambié las cerraduras hace 3 días, por seguridad. Perdió el control. Empezó a gritar, insultarme, jurar que iba a arruinarme por interferir en su despertar espiritual. Y colgó. Pero lo mejor vino después. A la mañana siguiente, recibí un correo de Lucas. Un desastre absoluto. Palabras mal escritas, frases sin sentido, desesperación evidente. Me rogaba que hablara con Rebecca y le dijera que todo fue un malentendido, que Natalia solo era una clienta, que no hubo nada inapropiado, que malinterpreté su conexión espiritual. Y lo mejor, me ofrecía dinero. Me dijo que estaba destruyendo su carrera y su matrimonio, y que me pagaría generosamente si convencía a Rebecca de que todo era un error. Guardé el correo en 3 nubes distintas. Mi abogado de divorcio iba a disfrutarlo. Durante el mes siguiente, fue como ver una demolición lenta y perfectamente calculada. Natalia me llamaba y enviaba mensajes sin parar, alternando entre súplicas desesperadas y amenazas. Iba de casa en casa, quedándose con amistades por unos días hasta que agotaba su paciencia y se veía obligada a buscar otro sofá. Mientras tanto, Lucas se desmoronaba a lo grande. Todo el modelo de negocios de Lucas Méndez se basaba en proyectar una imagen de sabiduría espiritual y dominio en relaciones de pareja. Pero es difícil mantener ese disfraz cuando tu esposa te expulsa de la casa y tu amante no tiene dónde dormir. Sin embargo, mi trabajo no había terminado. Ni siquiera estaba cerca. Durante mi investigación sobre Lucas, encontré algo sumamente revelador. ¿Recuerdas que su certificación provenía de una especie de curso online de dudosa reputación? Pues descubrí que se presentaba como terapeuta licenciado y consejero certificado en relaciones, tanto en su página web como en distintos materiales de promoción. En nuestro estado, esos títulos están protegidos legalmente, no se pueden utilizar sin acreditaciones específicas ni licencias emitidas por el Estado. Así que tomé cartas en el asunto. Presenté denuncias formales ante la Junta Estatal de Licencias y ante la Oficina de Buenas Prácticas Comerciales. El proceso fue bastante simple, 30 minutos online, incluyendo capturas de pantalla de su web, publicaciones en redes sociales y todos los folletos donde hacía esas afirmaciones falsas. Además, encontré comunidades en línea dedicadas a desenmascarar a coaches espirituales y gurús de la autoayuda que engañaban a personas vulnerables. Publiqué de forma anónima un extenso informe sobre la metodología de la arquitectura del alma de Lucas. Detallé sus tácticas de manipulación, su modelo de precios abusivo, cómo inducía dependencia emocional y económica en sus clientes, y cómo explotaba la información íntima que le compartían en sesiones privadas. Incluí evidencia del fraude en sus credenciales, el uso de fotos robadas para crear testimonios falsos y su costumbre de cobrar miles de dólares por consejos que podrías encontrar en libros gratuitos de cualquier biblioteca. Mi publicación se viralizó en poco tiempo. Otras personas comenzaron a compartir sus propias experiencias con Lucas o con personajes similares. Un blog especializado en protección al consumidor la replicó y publicó un artículo a fondo. En menos de un mes, las búsquedas en Google con su nombre eran un campo minado. Su reputación profesional quedó completamente arruinada. Pero lo mejor aún estaba por venir. El
proceso de divorcio con su esposa, Rebecca. ¿Recuerdas aquel correo donde Lucas me ofrecía dinero para que mintiera? Le entregué esa evidencia al abogado de Rebecca, junto con todo el historial de mensajes. Resulta que intentar sobornar a alguien para que dé falso testimonio en un proceso judicial es un delito bastante serio. El abogado solicitó una orden de emergencia para congelar los activos comerciales de Lucas mientras se investigaban sus prácticas fraudulentas. Lograron demostrar que su infidelidad no era solo una traición sentimental, sino parte de un patrón de conducta que usaba su negocio para defraudar y aprovecharse de personas emocionalmente frágiles. El juez estuvo totalmente de acuerdo. En cuestión de días, Lucas pasó de subir historias a Instagram sobre manifestación de abundancia mientras conducía su Tesla alquilado, a tener sus cuentas bloqueadas y su empresa bajo una investigación penal. La situación de Natalia también se tornó interesante. Después de agotar los sofás de todas sus amistades, tuvo que volver a vivir con sus padres, a los 34 años. Regresó a su antigua habitación, decorada con pósters de bandas juveniles. Durante esa etapa, sus publicaciones en redes sociales eran completamente delirantes. Escribía textos largos y caóticos sobre el machismo tóxico, el sistema legal patriarcal y cómo yo había saboteado su camino de despertar. Se presentaba como víctima de abusos espirituales y manipulaciones energéticas. Nunca mencionaba directamente a Lucas ni admitía que él estaba casado. Algunos amigos en común comenzaron a escribirme, preocupados por su versión de los hechos. Incluso mi hermana me llamó para preguntarme si era cierto que había maltratado emocionalmente a Natalia. Mi impulso inicial fue defenderme en público, mostrar los mensajes, contar la verdad. Pero mi abogada, Jennifer, me dio un consejo fundamental. Deja que grite al vacío, Julián. Nosotros vamos a presentar hechos, no teorías. Y eso solo importa en un juzgado. Y eso hice. Me mantuve en absoluto silencio. Una de las cosas más difíciles que he hecho, sinceramente. Ver cómo alguien destroza tu reputación en público y no poder decir una palabra. Pero fue la estrategia correcta. Han pasado 11 meses desde que Natalia se fue en busca de su despertar espiritual, y hace 6 semanas se firmó el divorcio. Fue un proceso mucho más feo, largo y costoso de lo que imaginé, pero valió cada centavo. Ella luchó con uñas y dientes por el acuerdo económico. Su abogada, claramente trabajando a comisión, trató de conseguir una pensión permanente, argumentando traumas emocionales y pérdida de capacidad laboral. Decían que yo la había manipulado psicológicamente y que la había privado de independencia financiera con una estructura de pareja controladora. El colmo fue que intentaban presentarme como demasiado generoso, como alguien que había financiado todos sus cursos de crecimiento personal y aventuras profesionales. Pero hay algo importante en mantener registros financieros detallados. Los hechos objetivos son difíciles de rebatir. Mi abogada presentó pruebas de todos los pagos que hice por sus terapias, talleres y retiros durante 3 años. También demostramos que Natalia dejó voluntariamente el matrimonio para irse a vivir con otro hombre. Teníamos el archivo completo de mensajes donde quedaba claro que su salida había sido planificada con antelación. Y, por supuesto, el famoso correo de Lucas donde intentaba sobornarme. Frente a todo eso, las acusaciones de abuso se derrumbaron. Negociamos fuera de los tribunales. Ella recibió exactamente lo que le correspondía legalmente, la mitad del valor acumulado de la casa que le compré, la mitad de los ahorros conjuntos y la mitad del fondo de jubilación generado durante el matrimonio. Tras descontar sus gastos legales, se fue con unos $52.000, sin pensión, sin compromisos financieros futuros, separación total. Lo más satisfactorio llegó al final. Durante la etapa de descubrimiento legal, supimos que el negocio de Lucas ya estaba acabado. La Junta Estatal le impuso una multa de $35.000 por publicidad engañosa y lo derivaron a Fiscalía Penal. Rebecca no tuvo piedad. Se quedó con la casa, con la mayoría de los bienes líquidos, según parece, incluso con sus cuentas de redes sociales, consideradas propiedad comercial. Lo último que supe por conocidos fue que Lucas ahora trabaja en atención al cliente en una concesionaria y vive en un estudio alquilado sobre una lavandería. Su podcast desapareció. Sus charlas motivacionales dejaron de existir. Al parecer, cuando tu imagen pública está construida sobre la idea de que dominas la espiritualidad y las relaciones, que tu vida se derrumbe de forma tan visible es letal para tu marca. Y ver el camino descendente de Natalia ha sido, sin dudas, igual de revelador.